social de que la población de 70 años, mujeres en adelante, y 75 años, eh, hombres en adelante, se aumenta el valor de la transferencia de Colombia Mayor. Hoy esta población recibe una transferencia de 80.000 pesos. Recibe una transferencia de 80.000 pesos. La responsabilidad que nosotros tenemos es que a partir de octubre, aún sin estar aprobada la ley, la gente que hoy ya está en Colombia Mayor va a pasar a recibir 230.000 pesos. En esta tarea ya hemos trabajado con el Ministerio del Trabajo, con pensiones, con el Comité Directivo del Fondo de Solidaridad Pensional, con el Consejo Directivo, para asegurar los recursos que permitan ampliar la transferencia de 80.000 pesos a 230.000 pesos a la población mayor de 70 años mujeres, y de 75 años hombres. También hay otro segmento que ya el presidente Petro había pedido aumentar la transferencia de Colombia Mayor. La población de viejos y viejas mayores de 80 años. Esta población, cuando llegó el gobierno, estaba recibiendo una transferencia de 80.000 pesos. A partir de 2024, esta población empezó a recibir la transferencia de 225.000 pesos. Ya fue un salto cualitativo muy importante de 80 a 225.000 pesos. Sin embargo, esta población mayor de 80.000 pesos, a partir de, mayor de 80 años, disculpen ahí el bache, mayor de 80 años, a partir de octubre va a pasar de recibir los 125.000 pesos a recibir los 230.000 pesos. En resumen, la población a partir de octubre de 2025, la población de 70 a 75 años en adelante, se unifica toda en un solo monto de transferencia de 230.000 pesos. ¿Qué hacemos con los abuelos y las abuelas que están antes de esa edad? Los que están en la reforma pensional, los que están en los 57 años. Aquí es donde está la gran discusión que hemos venido planteando en el país. La necesidad de que la Corte Constitucional desentrabe lo más rápido posible la reforma pensional para poder implementar el pilar solidario a toda la población. Mientras eso sucede, Prosperidad Social se está preparando para recibir a los abuelos y las abuelas, porque hay que buscarlos. Resulta que Prosperidad Social no ha abierto nuevos cupos ni nuevas inscripciones. Entonces, ese rango que hoy tenemos de inscritos de 1,6 millones de adultos y adultas, pues muestran que también hay un subregistro, que hay viejos y viejas que están en estas características, pero que no están inscritos. Porque la meta que hay que cumplir es más o menos 3 millones de abuelos y de abuelas. ¿Qué quiere decir? Que hay que salir a buscar a 1.4 millones de abuelos y de abuelas que no están hoy en Colombia Mayor y que deberíamos tener listos y listas ya para en el momento en que entre en vigencia la ley que ya fue aprobada por el Congreso y que se encuentra ante la Corte Constitucional, que desde el momento en que entre en vigencia esta ley, pues todo este grupo de 3 millones de adultos y de adultas puedan recibir la renta básica solidaria. ¿Qué ha planteado el presidente Petro? Realizamos un evento hace unos días en Bucaramanga, el 29 de agosto, y allí nos dio una orden adicional. Además de llevar a los actuales beneficiarios que hoy reciben la transferencia de 80.000 y de 225.000 a 230.000 pesos, como ya lo expliqué, es decir, la población de 70 y 75 años en adelante, además de hacer esto, nos pide que vayamos por la población, por esos 3 millones de abuelos y de abuelas, para poder este año ampliar la cobertura del programa y poder llevar la transferencia de 230.000 pesos. Es decir, que este mismo año, esta población de 3 millones de abuelos y abuelas debería recibir esa transferencia por lo menos una vez de 230.000 pesos. Sea que se apruebe la reforma pensional, salga, digamos, de la discusión en la Corte Constitucional y entonces se llamará pilar solidario,
o sea que sea un proceso de ampliación del programa Colombia Mayor para llegar no a 1.6 millones, sino a 3 millones, y entonces pagar un bono pensional de 230.000 pesos. Como podrán imaginarse, esta no es, eh, esta no es una decisión fácil. Y no es una decisión fácil porque tiene dos grandes implicaciones. La primera de ellas es los recursos, las condiciones económicas que tenemos para llevar la transferencia. Así que corresponde precisamente a las distintas instancias del gobierno nacional, en cabeza de Prosperidad Social en este caso, poder asegurar recursos para poder llevar la transferencia de 230.000 pesos a esos 3 millones de abuelos y de abuelas. En esto estamos trabajando muy duro, sobre todo con el Ministerio de Hacienda, pero también lo estamos haciendo con Colpensiones, con el Ministerio de Trabajo, con todas las entidades que pueden ayudar a conseguir esta apertura importante del programa. Porque hasta donde estamos hoy, que es poder ampliar la cobertura a los actuales beneficiarios, los dineros ya están asegurados. Así que hoy estamos en esta tarea de poder llevar este mismo año la transferencia monetaria de 230.000 pesos a 3 millones de abuelos y de abuelas. Esta es una tarea que tenemos, pero como les digo, en esa tarea todavía hay muchos y muchas que hace falta por eh, encontrar, que hace falta por inscribir, que hace falta por vincular. Porque si nuestra base de datos es de 1,6 millones de abuelos y de abuelas, quiere decir que al menos nos están faltando 1,4 millones de abuelos y de abuelas. Nosotros llevamos ya un mes largo en campaña que hemos llamado Dignidad Mayor. En esta campaña Dignidad Mayor, que es una campaña institucional orientada a buscar a estos abuelos y abuelas, hemos hecho un trabajo muy importante en las principales ciudades del país, de ir a las plazas de mercado, de ir a los centros de atención social de los abuelos y las abuelas, de ir a las casas en los barrios más pobres de las ciudades para buscar a los abuelos, porque muchos de ellos no tienen la información, no les llega el internet muchas veces, no están conectados a redes sociales, no están enterados de esta realidad. Y a veces nosotros, los que no estamos en ese rango de edad, creemos que eso no es con nosotros. Y entonces no ayudamos a hacer la tarea de buscarlos porque creemos que no nos corresponde a nosotros. Y resulta que sí nos corresponde a nosotros. Nos corresponde buscar esos abuelos y esas abuelas para que puedan tener una renta básica solidaria. Ahora, las suspicacias, como siempre. ¿Por qué hasta ahora? Yo quiero recordarles que apenas llegó el gobierno del presidente Petro, se radicó la reforma pensional y empezó la discusión. Y se demoró en el Congreso, como demoraron la reforma laboral, como lleva demorada la reforma a la salud, meses y meses, alargando las discusiones y alargándolas. Pero después de que se logra aprobar, entonces la Corte Constitucional también empieza un proceso de alargar la vigencia de la ley y, por supuesto, de tratar de que no se aplique, de que no quede en vigencia. Porque claramente cuando a uno le dicen, no, es que claro, es que están en campaña para eso. Entonces el subtexto que uno lee es, por favor no hagan cosas buenas que de pronto la gente vuelva a votar por ustedes. Pues no, el gobierno del presidente Petro se acaba en agosto de 2026 y hasta ese día vamos a cumplir el mandato del Plan Nacional de Desarrollo que aprobó el Congreso de la República, a cumplir el programa que aprobó el pueblo en las elecciones y que fue registrado ante el Consejo Nacional Electoral, porque en Colombia en la Constitución Política existe el principio de voto programático, es decir, que los elegidos a cargo de elección popular deben cumplir un programa y en eso consiste precisamente esta tarea de que nuestros abuelos y nuestras abuelas tengan dignidad, puedan alcanzar ciertos derechos eh, que por supuesto no son una cifra de estas no cubre, por supuesto, todas las necesidades de derechos, pero hay otros programas complementarios. Estamos hablando de una renta monetaria, de una cifra que está por encima de la línea de pobreza monetaria, y de esta manera poder hacer que esos abuelos tengan esos recursos como mínimo, es un mínimo vital, que es un poco el nombre que le ha dado la constitución política, que claramente no resuelve todos los problemas, pero que ayuda al viejo y a la vieja a tener unas condiciones mínimas de subsistencia
que se complementan con otros programas, pero que además se complementan con la responsabilidad propia que tiene la familia colombiana de cuidar a sus abuelos y sus abuelas. Así que estamos en una tarea muy concreta, la necesidad de buscar a nuestros viejos y nuestras viejas en todas las ciudades de Colombia, también en las veredas, porque hay una población rural de ancianos, de abuelos y de abuelas que no alcanzan a llegar, no les llega la información y no alcanzan a llegar a estos programas. Hemos conversado con los dignatarios de la Confederación Comunal y queremos proponerles a ustedes que nos ayuden a hacer la búsqueda. Queremos hacer una jornada con los comunales, con las comunales de Colombia, en donde podamos ir a los barrios que ustedes conocen, a las calles que ustedes conocen, en donde son dirigentes, para que nos ayuden a encontrar a esta población que no está hoy registrada y que tiene que registrarse, para que terminado el mes de septiembre podamos alcanzar la meta de tener en nuestros registros ese 1,4 millones de abuelos y de abuelos de abuelos y de abuelas que todavía no tenemos en registro. Si las juntas comunales nos ayudan en la búsqueda y nos ayudan a que esos abuelos vengan y se registren, le corresponderá a Prosperidad Social hacer las tareas junto al Ministerio del Trabajo, junto a Colpensiones, junto a otras entidades del Gobierno Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hacer la tarea para que la transferencia se materialice este mismo año y podamos cumplir con este compromiso que ya está en la ley, que está en discusión en la Corte Constitucional y que el presidente ha decidido iniciar desde ya, ampliando las condiciones de cobertura del programa Colombia Mayor. ¿Cuál es el efecto que esto tiene? ¿Cuál es el efecto que esto va a tener sobre nuestras poblaciones? Uno, pues nosotros podemos aprovechar esta circunstancia de alguna manera para reactivar los comités de adulto mayor, porque hay muchos abuelos y abuelas que están por fuera de las actividades que realizamos en materia comunal, que no tienen un espacio, por ejemplo, de intercambio, de encuentro, de recreación alrededor del barrio. Quizás esta pudiera ser una alternativa para reactivar esas, esas actividades, ese conjunto de actividades que tienen nuestras juntas comunales. Otra posibilidad que tenemos en esta campaña es, por ejemplo, identificar allí cuáles son los abuelos y abuelas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad donde puedan llegar otros programas. Por ejemplo, programas alimentarios, en donde hay comedores comunitarios, pero que estos abuelos a veces no alcanzan a llegar. O temas de cuidado, porque estamos hablando de poblaciones que por su salud no se pueden movilizar con facilidad, o se encuentran entre una pérdida de capacidad, o se encuentran entre una discapacidad eh, que no les permite movilizarse por sí mismos. Así que es, de alguna manera, una actividad profundamente solidaria. Detrás de esto no puede haber ningún interés diferente a el de la solidaridad con una población altamente necesitada como son nuestros abuelos y nuestras abuelas. Por supuesto que a todos se le pone suspicacia, porque hay quienes aspiran a que nosotros terminemos el gobierno ya, mañana, que no hagamos nada más, que por favor no hagan más, que no saben qué hacer para que dejemos de hacer cosas, porque cada vez que cumplimos el programa, más gente respalda las iniciativas progresistas del gobierno de Petro. Pero eso no va a pasar. Vamos a cumplir el programa a cabalidad hasta el día que nos corresponde constitucionalmente, que es el 6 de agosto de 2026. Y quiero agradecer, por supuesto, este espacio que ustedes me han ofrecido para proponerles que nos acompañen en estas jornadas de búsqueda, que nos apoyen para ir a los barrios, a las veredas, a las juntas comunales, a los centros de las juntas comunales, que allí la gente pueda ir a inscribirse, que nuestros equipos de prosperidad social puedan llegar allá. Pero nosotros tenemos equipos solamente en ciudades capitales y en algunas otras ciudades pequeñas. Hay muchas ciudades intermedias a las cuales no alcanzamos a llegar. Ahí sí hay juntas comunales, ahí sí hay asojuntas, ahí están las federaciones. Si nos juntamos en estos 15 días para trabajar no en pro de un proyecto político electoral, no en pro de una iniciativa con un fin individual o con un recaudo en función de votos, sino en función de buscar a nuestros adultos mayores en nuestros barrios, vamos a lograrlo.
y por eso le he pedido a nuestros dignatarios comunales que me permitan venir a conversar con ustedes y por supuesto pedir su ayuda de la manera más solidaria posible, de la manera más cordial posible, tratando de mostrar la necesidad de que en el menor tiempo posible cumplamos la meta de 1,4 millones de abuelos y de abuelas que hay que encontrar. Por supuesto, yo acabo de copiar antes de empezar la conferencia, acabo de copiar un enlace a través del cual estamos recogiendo los datos de nuestros abuelos y abuelas. Luego viene un proceso técnico, hay que decir, que tiene que ser pronto, porque ese proceso técnico es cruzar las bases de datos de nuestros abuelos y nuestras abuelas. ¿Para qué? Para evitar cosas que incluso nosotros mismos encontramos, que habían viejos y viejas o personas que aparecían registradas recibiendo transferencias que ya no estaban, que habían muerto, bases de datos absolutamente desactualizadas. Así que aquí tenemos que hacer una tarea muy rápida, pero muy exacta, para constatar que los datos que nos han entregado las personas mayores, que nos han entregado sus familiares, obviamente son ciertos, son reales, y que la plata sí o sí va a llegar a nuestros abuelos y nuestras abuelas en esta condición de pobreza, pobreza extrema, discapacidad. Hemos trabajado también en este diseño técnico con el Departamento Nacional de Planeación, porque por supuesto que la metodología que se utiliza hoy alrededor de la medición son lo que denominamos comúnmente el CISBEN. Y habíamos encontrado dificultades. Personas, por ejemplo, que el hijo le mandó a hacer un arreglito a los dientes al señor y la señora del CISBEN que la manda a la alcaldía o el señor del CISBEN que lo manda a la alcaldía sacó a la señora del CISBEN porque le pareció que ya no era pobre. Hay una alta carga de subjetividad en las calificaciones del CISBEN. Y hemos ya abierto esta discusión con el Departamento Nacional de Planeación para asegurar que pudiéramos reducir esa subjetividad que hoy tiene esa calificación de CISBEN y que ha dejado muchos abuelos y muchas abuelas por fuera. Así que en ese trabajo también lo estamos haciendo, porque aquí se combinan, por un lado, la búsqueda activa de nuestros abuelos y nuestras abuelas y la precisión técnica con la cual debemos implementar la ley, que es una de las condiciones que nos pide la ley pensional de poder asegurar que a través del gobierno nacional se establezcan los criterios para la implementación del pilar solidario. Así está dicho, por supuesto, en la ley 2381 de 2024. Esta es una tarea muy bella porque podemos hacer cumplir una ley que ya está aprobada por el Congreso, que ya no es solamente la decisión de un presidente, del presidente Petro, sino que cualquiera que sean los presidentes de aquí en adelante, pues tendrán que cumplirla, cumplir esa ley, así como nosotros cumplimos la ley que recibimos de forma precedente. Y hemos tratado a través del Congreso de hacer más leyes que mejoren la justicia social. El Estado en general y los derechos humanos en particular son campos en disputa, por supuesto que sí. Y entonces en esa disputa, dependiendo de quién gobierna, o los derechos se expanden y el Estado se pone al servicio de los más necesitados, o los derechos se reducen y se ponen al servicio de los más poderosos. Esa es la historia del neoliberalismo en Colombia. Fue el neoliberalismo quien poco a poco le fue quitando los derechos a los más necesitados en reformas como la Ley 100, como la Ley 50, luego reformas sobre la misma reforma pensional para ampliar las jornadas laborales, reformas de reformas que durante 30 años le fueron quitando derechos a los más necesitados. Este es el primer gobierno progresista de la historia de Colombia y le corresponde la tarea de ampliar la base de derechos, materializar aquello que se dijo y se comprometió todo el país en el marco de nuestra Constitución Política de 1991, que siempre fue una constitución y siempre se ha planteado como una constitución para la reconciliación, porque su origen era precisamente ese espacio doloroso de violencia que vivía Colombia en los años 80 y por eso el pacto constitucional del 91 era una idea de pasar la página, de ir sobre los derechos sociales. Y por eso pasamos de categorías como Estado de Derecho a Estado Social de Derecho, es decir, un Estado orientado a asegurar la protección de los más débiles y de los más necesitados. Esa es la tarea en la que estamos. Resumo, en octubre
Todos nuestros actuales beneficiarios mayores de 70 años, mujeres, 75 años, hombres, empezarán a recibir la transferencia de 230.000 pesos, que actualmente es de 225.000 para los mayores de 80 y de 80.000 para los de 70 y 75. En octubre toda esa franja se unifica en 230.000 pesos. Y estamos en la búsqueda, ya no del 1.6 que ya tenemos, sino de 1,4 millones de abuelos y de abuelas que deberían este mismo año empezar a recibir el bono pensional, la renta básica solidaria del pilar solidario de la reforma pensional, con un monto inicial de 230.000 pesos, que es el que establece la ley. Y necesitamos una gran jornada y una gran campaña de trabajo, barrio a barrio, vereda a vereda, para ir a buscar a aquellos que todavía nos faltan. Porque aunque nuestros registros se han incrementado de forma importante y hemos ido a los barrios y hemos encontrado muchos de esos abuelos y esas abuelas, obviamente la tarea sigue. Y también tenemos una tarea técnica que tiene que ver con la cisbenización de la población incorporada, de manera que aquellos que están por fuera, pero que cumplen esos criterios que establece la ley, vengan y puedan hacer parte del pilar solidario de la reforma pensional. Una tarea de país que no tiene color político ni tiene aspiración diferente que llevar dignidad a nuestros abuelos y nuestras abuelas. Agradezco a ustedes y dejo la palabra entonces para lo que ustedes consideren que sí. Gracias. No más, doctor Mauricio, no vaya a ir, que van a haber preguntas. Tenemos un segundito, Rafa. Primero, en el link que llegó hoy, después de donde dice reenviar, está el link de Presidencia de Propiedad Social. Allá encuentran mucha información. Reenvíelo mucho, pero les dijimos allí reenvíen. Segundo, en el chat de esta reunión hay un link de inscripción. Los que se quieran inscribir y dejen allí alguna petición de información, por allí también. O si no, también repetimos en las páginas, en Facebook del Observatorio Comunal, encuentran también el link, o búsquenlo en nuestra página del referendo constituyente comunal.org. También la colocaré en mi página personal, guillermocardona.com. Básicamente eso. Lo segundo, que las intervenciones se refieran al compromiso que vamos a ir asumiendo en este equipo que, si se quiere, el equipo más importante de actividad de la acción comunal en Colombia. Pero igual, doctor Mauricio, vamos a mirar cómo de aquí al miércoles hacemos una reunión ya más formal de la Asamblea Legal de la Confederación para asumir un compromiso mucho más directo. Tal vez aquí hay algunos presidentes de federaciones, sí de muchas asociaciones, pero ya el compromiso aquí será importante. Entonces la idea es, repito, que quienes intervengan se refieran al compromiso de, primero, reproducir la información, llenar el formulario. Hay un formulario. Creería que ya le haría una pregunta, doctor Mauricio, ¿cuánto tiempo nos va a esperar? Porque por supuesto que habrá mucha gente con ganas de tener respuestas. Una primera que hay aquí es, ¿qué tiene que ver el SISBEN o la calificación del SISBEN para acceder a ese beneficio, por ejemplo? Pero la dejo ahí. Ya sigue Rafael coordinando, pero quería como hacer esa introducción general. Sigue Rafael, perdón. Gracias, señor presidente de la Confederación. Agradecer al doctor Mauricio nuevamente por su amplia explicación, muy concreta, muy clara. Vamos a darle el uso de la palabra a nuestro presidente, Efraín Villamil, para que también nos contextualice, doctor Efraín. Gracias, compañeros. Es como para mirar cómo agilizamos este trabajo que es tan importante. En todas las juntas de acción comunal, diría yo, existe el comité de adulto mayor y vienen haciendo actividades permanentes. Yo creo que son las comisiones que más funcionan en la organización. Pero por problemas de conectividad en muchos de los territorios, sobre todo en la Colombia profunda, es necesario mirar la posibilidad, doctor Mauricio, de tener como el formato para poderle, que la gente de las juntas comunales de todo el territorio le puedan facilitar, ayudar a los líderes y lideresas comunales que en gran medida están comprometidas con este proceso. Sería eso. Gracias, doctor Efraín Villamil. Entonces vamos a abrir la participación de todos nuestros comunales que se encuentran en sala. Les repito, por favor, no
vuelvan a enviar, a levantar la manita, porque si están de primeras se pasan de últimas ustedes mismos. Entonces, para tener en cuenta eso, son 2 minutos por participante, lo más concreto posible para poder optimizar el tiempo y poder estar con el doctor Mauricio la mayor tiempo posible, y disculpen la redundancia, pero sí queremos que seamos muy concretos en las preguntas y que se relacionen únicamente con el tema que estamos tratando. En ese orden de ideas, yo les propondría respetuosamente que hagamos rondas como de 5 preguntas, porque digamos si vamos resolviendo dudas que de pronto tienen otras personas, pues se podría ir agilizando la conversación, ¿no? Por supuesto que yo voy a estar acá para contestar en la medida de mis capacidades. Sí, vamos a hacer, normalmente hacemos rondas de 7 preguntas, vamos a hacer esta vez de 10 para optimizar el tiempo, para aprovecharlo a usted, doctor Mauricio. Entonces, iniciamos dándole el uso de la palabra a Paula Andrea Grajales. Se prepara Guzmán Pino. Paula Andrea Grajales, buenas noches. Paula Andrea Grajales. Hola, buenas noches. Está muy entrecortada la llamada, no se escucha casi. Paula Gracias. Andrea Grajales. Bueno. Guzmán Pino se prepara Ramonelí Támara. Guzmán Pino, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Mauricio. Mi nombre es Guzmán Pino, acá del municipio de Santa Lucía, Atlántico. Y pregúntale al siguiente: si nosotros como presidente hacemos la encuesta esa, buscar a los adultos mayores, es importante mandarlo directamente al correo de usted de propiedad social, porque si nosotros llevamos esa información a la alcaldía, usted sabe lo que pasa. Y segundo, que si un discapacitado no tiene la edad, puede participar en el periodo solidario. Muchas gracias. Usted muy amable, compañero, por su participación. Ramón Elí Támara, se prepara Mario Alberto Torres. Ramón Elí. Muy buenas noches, Mauricio. Desde Cúcuta le habla Ramón Támara. Y a Guillermo Cardona, sería muy importante, Mauricio, con la Confederación definir, 2, 3 días en el cual se plantee un censo nacional para buscar esos adultos mayores. Y yo creo que es muy importante. Ahora hay que tener en cuenta que en las alcaldías y en las gobernaciones existen las oficinas de los adultos mayores. Entonces hay que buscar, por ejemplo, en el caso de Cúcuta, aquí en el norte de Santander, al frente del movimiento comunal está un dirigente comunal que es Edward. Hay que coordinar con él para lograr ubicar esos adultos mayores. Igualmente, es decir, en estos días o ayer, desde que como escuché al presidente de la República, ya tengo 5 personas que no están en ningún programa, pero el problema, ya lo señalaba Guillermo, el tema del CISBEN. Entonces hay que mirar el tema del CISBEN, si eso es un requisito, porque la gran mayoría de estas personas no tienen CISBEN. Pero Mauricio, un abrazo y feliz noche. Muchas gracias, compañero Ramón Elí Támara. Compañero Mario Alberto Torres, se prepara Aso Comunal Market. Gracias, muy buenas noches para todos y todas, un feliz día del amor y la amistad también. A nuestro director de Prosperidad, pues un saludo muy especial. Compañero, por favor, cerrar el micrófono. Creo que cuando uno entra a la página web de Prosperidad Social, pues allí hay un enlace que lo envía a uno a la inscripción que dice rumbo al Pilar Solidario, el RIP. Sin embargo, creo que es muy importante también tener el referente o la persona que coordina a nivel de departamento o a nivel de ciudad el tema, porque de alguna manera pues, siempre van a resultar algunas inquietudes, algunas sugerencias, y nos parece que es muy importante, digamos, entendiendo la dinámica. Por favor, compañeros, cerramos micrófonos. Gracias. Aló, compañeros, perdónenme, pero no sé si me escucharon. Ay, que buenas noches, hay mucha interferencia. Pero el moderador apague los micrófonos. Ay, dígale. Compañero, ¿terminó?
Sí. Buenas noches. No he terminado. No, básicamente lo que quería decir es que es importante que tengamos a nivel de cada departamento o municipio el enlace directo de prosperidad social, es decir, que se tenga un directorio que sea asequible, puede ser a través de la misma página, para poder, digamos, atender requerimientos o inquietudes que puedan existir de manera directa. Por lo demás, creo que en la página web de Prosperidad está el enlace donde uno hace la relación directa de la persona, pero pues no falta que siempre se pueda generar alguna necesidad de comunicación directamente con la entidad. Era eso, compañeros. Muy amable, compañero Mario Edilberto. Asocomunal Marquetalia se prepara CB. Asocomunal Marquetalia. Asocomunal Marquetalia. Asocomunal Marquetalia. No. Compañero que se titula como CB, se prepara Saúl Osorio. Muy buenas noches. Compañero que se titula CB. Bueno, Saúl Osorio se prepara María Eugenia Espinosa. Muy buenas noches. Saúl Osorio. Pues, sí, Saúl Osorio, sí, señor. Siga. Respecto a lo digamos que el trabajo con los comunales es muy importante. Nosotros como presidentes de junta, pues conocemos la población. Yo creo que ese proceso va con los clientes porque en vez en la alcaldía se presenta para problemas ahí, digamos, saben cómo manejan en las alcaldías. Entonces mucha gente se queda por fuera, mucha abuelita se queda por fuera. Pues yo creo que nosotros estamos capacitados para hacer ese trabajo. Gracias. A usted muy amable, compañero, por su participación. Compañera María Eugenia Espinosa, se prepara Miguel Vergara. María Eugenia Espinosa. María Eugenia Espinosa. Compañero, yo iba de séptimo, pero me sacó el sistema. Por favor, María Eugenia Espinosa. Compañera, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es William Gómez, sí. de Asunta de Girón. Siga. Bueno, compañero, buenas noches para todos y todos. Saludar al compañero Cardona y al doctor Mauricio. El tema es aquí en el municipio de San Juan Girón. Se hizo la convocatoria del gobierno nacional para el día 24, miércoles 24, en el Coliseo de Santa Cruz. Pero por parte de la alcaldía no ha habido ningún apoyo de comunicación ni nada. O sea, aquí son apáticos a todo lo que es el proyecto del gobierno nacional. No quieren nada con el gobierno nacional. Y es por parte de las administraciones no tienen ni la mínima voluntad de poder llevar esos programas que son del gobierno nacional. Muy amable, compañero, por su participación. Compañero Henry Bonilla, para Bernardo Mercado. Rafael, pero usted me mencionó Miguel Vergara y ahora ya siga, compañero, tranquilo, siga. Siga, compañero. Bueno, Miguel. muy buenas. Ok, bueno, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Y doctor Mauricio. Bueno, para lo siguiente. Acá nosotros, de la Junta del municipio de San Marcos, de nuestras juntas asociadas, desde el año 2022, hemos venido manejando unos censos poblacionales, llámese víctimas, adultos mayores, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Y ese censo, cuando vino la unidad de gestión y riesgo, con el tema de las personas que estaban afectadas, inicialmente se trabajó con el censo que nosotros teníamos actualizado. Y después para este año, ya dieron otras directrices que ya se tenía que trabajar, era con defensa civil y con el comité
local de gestión y riesgo, en donde nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia ahí. Entonces, ¿qué sucede? Lo digo para que no se presente la misma situación con el tema de adultos mayores. En base a que cuando se vinieron a repartir las ayudas, fue más la gente que verdaderamente estaba necesitada y quedaron por fuera porque no quedaron dentro del censo. Entonces, lo digo con todo respeto, si ustedes no van a brindar esa confianza de que nosotros vamos a ayudarles a recolectar la información, pero que por favor nos respeten la información de nosotros y después que no venga otra organización, otra entidad a desbaratar el trabajo que nosotros con tanto esfuerzo y dedicación hemos venido haciendo. Por otro lado, acá en nuestro municipio... Redondeamos, por favor, redondeamos. Doctor Mauricio, yo pido la palabra. Hay adultos mayores que tienen, 10 vacas, tienen 10, 15, 20 hectáreas de tierra, que están en unas condiciones económicas mucho mejor que otras personas que verdaderamente lo necesitan, y resulta que personas así terminan recibiendo los beneficios y quien verdaderamente los necesita nunca los recibe. Entonces, para que tengan en cuenta. Muchas gracias. Usted muy amable, compañero. Doctor Mauricio, hace rato estoy pidiendo la palabra. María Eugenia Espinosa, se prepara Luis Ángel Vélez. María Eugenia Espinosa. María Eugenia Espinosa. Doctor Mauricio, hace rato estoy pidiendo el uso de la palabra. Compañero Luis Ángel Vélez. Luis Ángel Vélez. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, doctor Rafael, por darme la palabra. Bueno, primero, pues agradecer al doctor Mauricio Rodríguez, director de Prosperidad Social, por estar con nosotros hoy en nuestro espacio. Yo tenía una duda con las edades, pero el doctor Mauricio pues ya nos los acaba de corroborar, que inicialmente es para adultos mayores de 70 mujeres y hombres mayores de 75, y que en la medida en que se engavete la reforma pensional en el Congreso, pues va a ser hombres mayores de 65 y mujeres mayores de 60. Eso es lo que entendí. Sí quiero dar un mensaje con mucho respeto, y es que sean muy prudentes en algunos departamentos, ¿sí? Municipios inclusive, donde todo lo que es del gobierno nacional dicen que es de ellos y le cambian hasta los nombres. Entonces, por favor, que Prosperidad Social, que el gobierno nacional, estas cosas positivas, las tiren por todos lados, por todos los medios, que tengan muy en cuenta nosotros los comunales, que somos los que conocemos la población en todos los territorios, sabemos quién vive, quién no vive en cada una de las casas. Y les pedimos ese favor. En mi caso, pues yo soy el coordinador de las redes sociales del suroeste de Antioquia, que asocia a 22 asocomunales y 622 juntas de acción comunal en el territorio. Nos ponemos a disposición para ayudar a reclutar 1.4 millones de personas mayores necesitadas en todo el territorio, pero les pedimos ese favor, que nos tengan en cuenta los comunales y que mucho ojo con esas personas, esos gobernadores y muchos alcaldes que quieren, ahora sí, que están llegando a los programas del gobierno nacional, decir que son de ellos. Muchas gracias. A usted muy amable, compañero Luis Ángel Vélez, desde Concordia, Antioquia. Compañero Henry Bonilla, se prepara Bernardo Mercado. Henry Bonilla. Henry Bonilla. Compañero Bernardo Mercado, se prepara José Enrique Fique. Buenas noches, Rafita. Buenas noches para todos y todas. Bueno, yo le hago una propuesta al doctor, y es que nosotros los comunales siempre hemos tratado de luchar porque somos de este gobierno y nos duele lo que pasa con este gobierno. Sabemos cómo se manejan las cosas en los territorios, y sería importante, doctor, que se reúne con Guillermo Cardona, la Junta Directiva de la Confederación Nacional, soy delegado nacional, y pongámonos de acuerdo para que este trabajo lo hagamos en línea, con un link que sea fácil, asequible para las comunidades, y nosotros comunales podemos ir a los barrios con nuestros portátiles, computadores, y a esos adultos mayores que existen en los territorios, ya que las alcaldías no hacen. Hay comunales que ya tienen 68 años, 70 años y que no aparecen, y cuando se quieren inscribir les
nada más en gallo, como decimos en la costa, nada más en gallo, y siempre no hay servicio, no hay la conexión, está caída la plataforma, y eso se ve en todos los municipios. Todo lo que venga del gobierno nacional lo quieren opacar. Y yo hago la propuesta, reúnase con Guillermo, armen un link asequible y nosotros los traemos, porque estamos comprometidos con las acciones comunales, comprometidos con el pueblo, de llegar a los territorios, a los rincones más escondidos del territorio, a hacer nuestro trabajo. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Muchas muy amable, compañero Bernardo. A esta hora saludamos a la doctora Lina Sánchez, funcionaria de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, que más adelante nos va a exponer el programa de Cundinamarca más profesional con énfasis comunal. Compañero José Enrique Fique, se prepara Emiliano Sáenz. Muy buenas noches para todos, compañeros. Para el doctor, muy buenas noches de Prosperidad Social. Yo tengo la oportunidad de tener vínculos con diferentes comedores comunitarios en la localidad de la zona novena de Bogotá, Fontibón. Y me parece muy importante porque pues, yo tengo un medio de comunicación alternativo, una emisora, y me gustaría que me enviaran una pieza publicitaria, ¿sí? También para sacar unos carteles, llevarlos a las 42 juntas de acción comunal a las cuales tengo acceso por parte de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Fontibón. Mi deseo es participar, vincular a la gente que más se pueda, darle la mejor información. Estoy dispuesto a colaborar, el doctor Guillermo sabe cómo es mi función, y cuenten conmigo y espero una información más amplia para poderla entregar a los familiares y también a las personas adultas. Muchas gracias, Dios los bendiga. A usted muy amable, compañero José Enrique Fique. Tiene el uso de la palabra compañero Emiliano Sáenz y cerramos la primera tanda de preguntas. Sí, muy buenas noches para todas y todos los comunales de Colombia. Un saludo muy especial para el director de Prosperidad Social. Mi nombre es Emiliano Sáenz, de la localidad novena de Fontibón. Soy estudiante de Unitres Colombia, que es la que está enseñándonos a todas las personas mayores de edad. Y le voy a regalar al doctor una ley que es muy especial para el adulto mayor. La ley 2055 del 2020 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos dan un 41 artículo con muchas facultades para las personas mayores de edad, estudiar, para una vivienda digna, para todo, muchas cosas, y para poder participar también comunitariamente. Toda esa ley puede servir para todo lo que usted estaba mencionando, y si quiere usted una estadística también de personas mayores, puede unirse a Unitres Colombia, somos todos, y ahí donde estamos de 1.500 personas virtualmente a nivel nacional. Entonces, con esa ley podemos reclamar nuestros derechos, toda persona mayor de 60 años. Tenemos esos derechos y esas facultades para los que quieran también investigar esa ley y reclamar todos los derechos que tenemos con esa ley. Muchas gracias, muy amables. A usted muy amable. Doctor Mauricio, tenemos un... Por favor, compañeros, no se tomen el uso de la palabra porque yo estoy dando de acuerdo como lo solicitaron. Les pido ese favor con el debido respeto. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Mauricio Rodríguez, director de Prosperidad Social de la Presidencia de la República. No sin antes, tengo 3 preguntitas acá que me han escrito. Primero, ¿cómo hacen para ingresar las personas para poderse inscribir? Segundo, aquellas personas que están recibiendo en este momento los 80.000 pesos, también se pueden volver a inscribir, tienen que volverse a inscribir, automáticamente quedan inscritos. Y cuarto, el tema del CISBEN, que es el más reiterativo que están preguntando. Doctor Mauricio, nuevamente, bienvenido. Bueno, empecemos por definir de nuevo las características del pilar solidario. Se encuentran en extrema pobreza y vulnerabilidad. Si quieren, apagan el micrófono de Alfonso para que no haga la referencia. Sí, que tengan extrema pobreza y vulnerabilidad, que tengan 60 años,
si son mujeres, 65 años si son hombres. A esta misma rango de edad se suma otro, que tenga 50 años si son mujeres, 55 años si son hombres, si tienen una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Ese es el rango de edad del pilar solidario, es decir, lo que está en la ley pensional, ese es el rango. Aquí empieza la primera discusión, cómo establecemos los pobres y los pobres extremos. Esta discusión ya la empezamos con el Departamento Nacional de Planeación, porque obviamente hemos encontrado muchas personas que aunque están en la línea de pobreza, están fuera de SISBEN. Pues bien, SISBEN, que es un mecanismo de medición, nos tiene que ayudar a ampliarse precisamente para que las personas que están en estos rangos, pues obviamente queden registrados en el SISBEN. Ese es un primer paso. Ahora, la misma reforma pensional dice que el gobierno definirá los criterios de focalización. Esta es una discusión que tenemos con DNP, con el Ministerio del Trabajo y con otras entidades sobre si existen factores de focalización complementarios que podamos traer para la implementación de la ley. Por hoy es SISBEN, pero hay que ampliar SISBEN porque claramente ya nos dimos cuenta que hay muchos abuelos y abuelas que están por fuera de SISBEN porque algún funcionario de forma subjetiva le pareció que un arreglo de dientes ya lo sacaba de la pobreza, o que la familia le regaló un televisorcito al señor, que ya no es pobre, entonces lo sacaron de SISBEN. Ahí hay una manipulación subjetiva de la información que hay que resolver, porque hoy esa información está en manos de alcaldías, y nosotros no queremos pelear con las alcaldías, queremos que la alcaldía lo han hecho bien en general, pero tenemos casos como este, gente en una condición tremendamente pobre, que tiene una mejora en su vida de salud o su hijo le lleva un mercado de más y entonces ya inmediatamente califica, va tomando la decisión de sacar. Esta discusión ya la empezamos, pero por hoy es SISBEN con el compromiso que tenemos en esa discusión de asegurar que se amplíe a estas personas que están llegando al registro y por supuesto se haga la respectiva vigilancia y se haga la respectiva evaluación y la respectiva inclusión. En eso estamos. Por supuesto que ahí hay un trabajo entre lo nacional y los gobiernos locales para poder llegar a nuestras poblaciones que están sisbenizadas o no y poder ampliar, digamos, la evaluación y poder asegurar ese proceso. Ahora, yo creo que podemos utilizar otros criterios complementarios. Esto está en la mesa de discusión porque la ley obviamente hay que implementarla de acuerdo del momento en que entre en vigencia y a partir de ese momento podremos empezar también a discutir otros criterios de focalización importantes. Ustedes acá han mencionado algunos, por ejemplo. Han mencionado, por ejemplo, el tema de los mismos comunales. Muchos comunales pues están en esta condición, pobreza extrema o de vulnerabilidad y que aún así siguen haciendo la lucha comunal. Bueno, ahí tenemos una población importante que podría venir aquí al SISBEN, pero tenemos, por ejemplo, comunidades indígenas, a donde muchas de ellas no ha llegado el SISBEN nunca. Y la ley dice, esto también es para los indígenas o comunidades negras, consejos comunitarios en regiones muy apartadas del Pacífico, solo por poner un ejemplo, donde nunca ha llegado por allá un evaluador del SISBEN, entonces están por fuera, pero la ley dice consejos comunitarios. Así que nosotros tenemos que cumplir la ley ampliando los criterios de focalización para asegurar que los más pobres, los pobres o los que están en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, puedan llegar y esa discusión está abierta. Ahora, si lo hiciéramos al revés, es decir, solo los que ya están en el SISBEN entran, pues no tendríamos que hacer campaña. Sencillamente nos quedamos con lo que ya hay. Pero es que la realidad es más rica que los documentos y los papeles. La realidad siempre desbordará los tecnicismos. Y la realidad es que tenemos abuelos y abuelas pobres o en extrema pobreza que están por fuera de esas calificaciones. Y que tenemos que traerlos y evaluar si es cierto que sí o que no están para ser beneficiarios del pilar solidario. Pero para eso hay que encontrarlos, para eso hay que ir a buscarlos. Yo me he encontrado con personas en unas condiciones absolutamente deplorables en las caminatas que he hecho con los equipos de prosperidad social. Hemos encontrado gente en unas condiciones
tremendamente difíciles, con las que viven, con una comidita al día, una sopita al día, pero allá no llega Sisbén, porque Sisbén es una metodología que implementamos nosotros de aquí, Estado, hacia allá. Ahora, Doctor, pero es que allá no llega Sisbén porque no tiene ni cédula de identificación. Aló. Oiga, doctor, le vamos a pedir el favor a todos los que están conectados, respetar la palabra y estar hablando el doctor. Entonces, claro, eso que menciona ahí a los gritos nuestra compañera también es cierto, muchas personas no tienen cédula, entonces eso no lo saca de la pobreza es una condición material que no se puede medir solo con papeles, y por eso la tarea de la reforma pensional es ampliar los criterios de focalización, por eso la urgencia de que la reforma entre en vigencia, porque hay que tener criterio real sobre la realidad, sin manipulaciones, sin formalismo. Un Estado que no alcanza a llegar a las poblaciones más vulnerables donde están nuestros abuelos votados, pues allá tenemos que llegar. Y si nosotros no alcanzamos a llegar, tenemos que buscar la manera de que una junta comunal que está allá nos ayude a que los abuelos vengan a nuestro formulario de inscripción. He copiado varias veces el formulario de inscripción aquí, pero lo vamos a seguir copiando, es muy fácil. Le llaman el RIT, como lo dijo aquí un compañero. Este formulario está bajo nuestro control, el de prosperidad social, no lo maneja nadie más, ni tiene ningún otro fin diferente al registro propio de las personas que deben ayuda. Con ese mismo formulario que acaba de copiar aquí Hernán Iván Martín, que es nuestro director de transferencias, si buscan eso, que escribo, yo soy amigo por allá de Mauricio, páseme la intermediación absolutamente innecesaria para sacarle al viejito los 20.000 pesos del mercadito el domingo. No se dejen engañar. Esto no necesita ninguna intermediación diferente a ustedes y sus familias y ese formulario que Iván está compartiendo en el chat de esta conversación. No necesitan más. Es un formulario que está blindado bajo nuestros sistemas de seguridad del Gobierno Nacional de Prosperidad Social para que nadie pueda filtrar la información que estamos recibiendo nosotros, para que no tenga ningún uso diferente al que tiene, que es venir al Pilar Solidario, y con ese formulario nos vamos a ir a la discusión con el Departamento Nacional de Planeación y con las demás entidades para asegurar para asegurar esa cobertura que llamamos Pilar Solidario en la medida en que la ley entre en vigencia. Ustedes han dicho otras cosas muy importantes, por ejemplo, necesitamos campañas en medios de comunicación, claro, ayúdennos, por ejemplo, tenemos unas piezas comunicativas que les voy a pedir si alguien del equipo de comunicaciones hoy nos acompaña, que la comparta en el chat. Aquí están varios y varias de nuestros gerentes regionales, hoy es domingo, pero varios de ellos vinieron a esta conversación. Les voy a pedir a nuestros gerentes regionales que vengan aquí, por favor, y dejen ahí su dato, la ciudad de la cual son gerentes, el departamento del cual es gerente, porque yo estoy de acuerdo con lo que mencionó algún compañero, de que esto tiene que ser una relación directa entre los gerentes de prosperidad social. Ahí, por ejemplo, María Alejandra Benítez, que es nuestra gerente regional en Bolívar, acaba de escribir sus datos. Caterín Castellanos, que es nuestra gerente en Cundinamarca, acaba de escribir sus datos. Ojalá hayan más gentes que acompañen estas reuniones para que vengan, y si no, a través de los presidentes de ustedes, vamos a enviarle la base de datos completa mañana a primera hora para que todos ustedes puedan tener la base completa de nuestros gerentes y nuestras gerentes. También tenemos una línea de WhatsApp habilitada. Voy a buscar ahora, si alguien del equipo de prosperidad tiene el número de la línea de WhatsApp, le agradezco que lo copien en el chat. Está nuestra gerente de Santander, Luz Elena Torres, también, que acaba de saludar. Natalie Quintero de Neiva, y van llegando, vea. Ahí están los gerentes regionales, pendientes de ustedes, pendientes de ayudarnos. Aquí está Luisa Fernanda, periodista, que le voy a pedir que nos ayude a compartir las piezas de la campaña que ya tenemos publicadas, y en lo posible el número de WhatsApp, porque el WhatsApp es un WhatsApp nuestro, lo maneja directamente nuestro equipo, entonces ahí llegan y se registran
y se registran, no, nos mandan las preguntas y a partir de ahí les enviamos también la información. Estamos haciendo todo lo posible por llegar de todas las maneras a las zonas más olvidadas, a las zonas más lejanas del país, a cumplir la meta de llegar a los 3 millones de abuelos y abuelas que deberían este año recibir la transferencia de 230.000 pesos. Que eso está susceptible, digamos, a que eventualmente alguien quiera utilizarlo con otros fines. Es posible, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible para que así no sea. Y si la relación es directa con ustedes, si somos ustedes, los líderes del barrio, las líderes del barrio, las que nos ayudan a encontrar a nuestros abuelos y nuestras abuelas, pues nos va a ir mucho mejor en esta tarea que nosotros tenemos de organizar la lista pronta para iniciar la implementación del Pilar Solidario. Hay una propuesta que hace Támara, que también me parece importante, quien saludo al profe, que podemos hacer pronto, y es ayudar en la tarea del censo. Por eso queremos que si ustedes, por ejemplo, deciden jornadas de barrio, y ustedes dicen, mire, vamos a ir a tal barrio, nuestro equipo es grande, pero no tanto para ir a todos los barrios, pero si organizamos colectivamente la cosa, conjuntamente, y podemos acompañar la tarea del barrio de inscripción, nosotros vamos con ustedes al barrio y hacemos la jornada de inscripción en el barrio. No iremos a todos los miles de barrios que podamos ir algunos en las principales ciudades. Ahí acaban de copiar la línea de WhatsApp. Me gustaría si la puede volver a copiar para que ustedes todos anoten esa línea de WhatsApp. Ahí en esa línea de WhatsApp nos pueden escribir, en esa línea de WhatsApp nos pueden ayudar a hacer la coordinación para que nuestros abuelos y nuestras abuelas lleguen. También quería decir una cosa que me pareció muy interesante de lo que ustedes dijeron. Mire, la relación directa con las juntas comunales, con los canales institucionales propios. ¿Por qué estamos acá? Porque yo sé que este es un foro institucional de la Confederación, las federaciones, las asociaciones y las juntas. Porque si nos vamos a buscar otros canales y vamos a ver quién nos ayuda por otro lado, podemos terminar generando unas intermediaciones que son absolutamente innecesarias. Por eso estamos acá, por eso vengo a este espacio, a esta hora, que es cuando ustedes hacen sus foros comunales en el marco de las tareas del observatorio, porque son ustedes los que conocen a su gente y las que conocen a sus barrios y las que conocen sus veredas para que nos puedan ayudar. Volvamos sobre las edades para que quede claro. Sin la ley, vamos a hablar sin la ley. Sin la ley vamos a hacer lo siguiente. A partir del mes de octubre, nuestros actuales inscritos que tienen 70 años mujeres, 75 años hombres, pasarán de 80.000 pesos a 230.000 pesos. Esto ya está asegurado. Segundo, a partir de octubre también de 2025, nuestros abuelos y abuelas de 80 años, hombres y mujeres mayores de 80 años, que hoy reciben 225.000 pesos, van a pasar a recibir 230.000 pesos. Esto ya está asegurado, sin reforma, sin ley pensional. Ya le pueden decir a sus abuelos que en octubre empiezan a recibir esta cifra con los actuales inscritos. Es decir, esta población, entre unos más, unos menos, son más o menos 1,2 millones de abuelos y abuelas que en Colombia empiezan a recibir 230.000 pesos. Repito, sin que la ley entre en vigencia, sin la ley, olvidándonos de la ley, solo Colombia Mayor, los adultos de 70 y 75 años que venían recibiendo 80.000 pesos, empiezan a recibir a partir de octubre, por orden del presidente Petro, 230.000 pesos. Y nuestros abuelos y abuelas que venían recibiendo 225.000 pesos a partir de octubre, empiezan a recibir 230.000 pesos. Ahora, ¿se necesitan recursos para cumplir más poblaciones, más edades? Sí. Y por eso necesitamos que se apruebe la ley del Pilar Solidario. Porque la ley pensional establece otro rango de edad. Ahora vamos a hablar con la ley. Con la ley ya no empieza en los 70. La ley empieza en los 60 años mujeres, 65 años hombres. Y una población especial de 50 años mujeres, 55 años hombres, que tienen una
discapacidad o una pérdida de capacidad laboral, que es el nombre técnico, pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Es decir, que no tienen condiciones para trabajar ni para depender por sí mismos. Esa población es la que empieza a recibir el pilar solidario. Por eso nosotros estamos haciendo la inscripción a través del RIF de la población desde los 60 años, porque en algún momento va a entrar a implementarse la ley y entonces debemos tener ya a los viejos y las viejas. Estas personas de 60 a 65 años van a recibir al menos una vez este año el bono pensional o la renta básica solidaria de 230.000 pesos. Los de 60 años mujeres en adelante, 65 años hombres. ¿Por qué? Porque es la decisión que hemos tomado de empezar la implementación de la ley en el margen legal que hoy tenemos, que es Colombia Mayor. Otro tema importante que ustedes ponen, que las alcaldías no nos quieren ayudar. Mire, esto es un debate político, incluso comunales, aquí también. Esto es parte de nuestra democracia. Hay gente que dice, es que el presidente Petro está en campaña, está encampañado, está buscando viejitos, porque está en campaña. Y acá mismo lo dicen, y yo respeto esa opinión. Pues resulta que no estamos en campaña, porque el presidente Petro se va el 6 de agosto del 2026. Lo que estamos haciendo es ampliando una transferencia monetaria. Una transferencia monetaria que hoy es de 80.000 pesos a que se vuelva de 230.000 pesos. Entonces muchos alcaldes, y digo que también hay muchísimos alcaldes, hay muchos que no les gusta, pero quiero decir que hay muchísimos alcaldes que se han puesto la camiseta con nosotros. Yo acabo de venir de Buenaventura, todo el equipo de la alcaldía distrital de Buenaventura puesto en primera línea buscando a los viejos y las viejas. Acabamos de venir de Santander, ahí hay alcaldes que nos están ayudando, nos reunimos con 18 alcaldes que nos están ayudando a hacer la tarea, de muchos más que nos han pedido y que quieren apoyarnos en esta tarea de conseguir a los abuelos y las abuelas. Muchos alcaldes de Colombia, muchísimos alcaldes y alcaldesas están ayudando en la tarea y hay otros que no, pero igual, este no es el momento de la discusión con las alcaldías y con nadie. Por eso existe un formulario llamado el RIF, que aquí van a volver a copiar y van a volver a copiar. Ese formulario es el que Doctor Mauricio, otra vez le digo que aquí está lleno. Entonces, ese formulario es el que hay que llenar con los datos de nuestros abuelos y nuestras abuelas, ahí lo copió Iván, que puede llegar allá a cualquier lugar, no importa si están o no en Sisbén. Llenen el formulario porque esa es la base de datos que tenemos. Hoy Sisbén no tiene todos los datos de nuestros viejos y nuestras viejas. Sisbén es un formulario que va de aquí, Estado, hacia la gente. Ahora necesitamos los datos. Los abuelos y las abuelas no tienen cédula. Pero oiga, y ellos no tienen plata para sacar la cédula, no pueden llenar eso. Doctor Mauricio. Por favor, respete el orden. Bueno, le pedimos a la señora que por favor dejemos que el doctor Mauricio termine su exposición. Siga, doctor. No, que respondamos de una vez, claro, y hay muchos casos de excepciones, pero no se quede solo en la excepción, porque entonces no miramos el resto. Por supuesto que todo el mundo tiene un registro civil, habrán personas sin cédula, porque obviamente mucha gente tiene un régimen de registro diferente al de los años 70, etcétera. Pero bueno, esa es la tarea, precisamente ir a buscarlos, ayúdenos a encontrarlos, tiene que haber algún documento, un acta de bautizo, un registro civil. No se enreden en los detalles cuando estamos resolviendo un tema tan fundamental para nuestros viejos y nuestras viejas, ayúdenos a encontrarlos. Entonces, busquemos respuestas, porque si solamente sabemos gritar problemas, pues no vamos a resolver ninguno. Así que tenemos que hacer la tarea, registro civil, actas de bautismo, actas de nacimiento. Antes la gente se registraba en las parroquias, nuestros abuelos se registraban en las parroquias. Bueno, algún documento tiene que haber, si están vivos, por algún lado tiene que haber un documento. Por Dios, ayudemos a la tarea, porque de lo que se trata es de darle salidas y de darle respuestas a esta iniciativa, que hoy no es una iniciativa de Petro, ni es su campaña, es una iniciativa de todo el país. ¿Qué persona en Colombia, racionalmente hablando, más allá de la espuma de lo electoral, le molesta que un viejo pobre en Colombia reciba 230.000 pesos? De verdad, aquí con
como dicen ustedes, con la mano en el corazón, con el considere. ¿A quién le molesta? Pues seguramente habrá gente por cálculos minúsculos electorales, pero en la realidad esto es un gran paso. Independientemente de que se llame Petro o de que se llame Duque o cualquier otro, es un gran paso. Por ejemplo, si fuera Duque el que pasa a los adultos mayores de 80.000 pesos a 230.000 pesos, todos deberíamos saludar eso, porque es la población más necesitada. Entonces, si uno le pone algo de racionalidad a esto, se emociona electoralmente, comprende que hay decisiones que todo el país puede compartir independientemente de si tiene, de si tiene o no tiene aspiraciones electorales. Claramente, en un país altamente polarizado, porque es que nunca había gobernado el pueblo. Entonces hay sectores que les molesta que sea el pueblo quien gobierne y no los mismos de siempre. Pero eso no está en la discusión hoy. Para mí esta es una de las tareas más bonitas que tiene el gobierno nacional porque no tiene ninguna aspiración electoral, no tiene ningún color político, ni tiene ninguna intención minúscula de conseguir un voto con una transferencia de 230.000 pesos para un viejo, para que pueda comer un poquito mejor, que claramente no le alcanza para todo lo suyo, sino que tienen que complementarse con otros apoyos de su familia, etcétera, etcétera. Entonces no redundo más, creo que contesté la pregunta. Lo de los medios alternativos, estamos trabajando con los medios comunitarios, pero si nos falta, háganmelo saber. A través de los canales oficiales y hacemos que nuestro... Doctor Mauricio, significa que nos quede claro, el CISBEN puede ser un indicador, pero finalmente presidencia, prosperidad social, quien define con un equipo y unos indicadores muy bien construidos, quienes acceden, ¿cierto? Porque hay muchos temas que el CISBEN. Por eso, pero vuelvo y lo explico, es que el CISBEN cubre lo que tiene. Hay un subregistro en Colombia, por Dios. Pero además hay gente que estaba en CISBEN y la sacaron. La ley dice, artículo 3º de la ley, el gobierno definirá los criterios de focalización. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy el gobierno puede definir criterios de focalización, ampliar CISBEN puede ser uno, o utilizar criterios complementarios a CISBEN puede ser otro. Esa es la discusión que estamos dando. Eso era lo que quedó claro. Y quiero insistir en el link que se envió hoy, está la página, todos la tienen allí, todos que están hoy aquí, o bien por correo electrónico o por WhatsApp les llegó la página. Igual estoy aquí todo el tiempo colocando los links que dio el doctor Mauricio. Pero creo que va a otra sección, ¿cierto, doctor Mauricio? Ustedes son los que mandan, yo aquí obedezco. No. Buenas noches. El pueblo dice que sí. siga. Doctor Carmona, hace rato estoy pidiendo la palabra, por favor. No, yo no la doy, la da Rafael siga. Gracias, señor presidente. Vamos a continuar dando el uso de la palabra de acuerdo a como lo han solicitado. Tiene el uso de la palabra compañero Bernardo Cástulo Gómez. Se prepara Oliverto Tintinago. Cástulo Gómez, buenas noches. Buenas noches, don Rafa, al doctor Mauricio Rodríguez. Doctor, yo tengo una inquietud que es la siguiente. Usted nos está dando la oportunidad, los organismos de participación ciudadana, a buscar abuelos y abuelas para integrarlos al Pilar Solidario. En este caso yo visito siempre el enlace municipal de prosperidad social y pude constatar que hay 1.500 personas inscritas para el Pilar Solidario. Si este es un municipio de 14.000 habitantes, categoría sexta, y en Colombia hay 1.103 municipios, ¿cuál sería la participación de estos municipios de beneficiarios del Pilar Solidario? Muchas gracias. Vamos a muy amable, compañero Cástulo, por su participación. Tiene el uso de la palabra el compañero Oliverto Tintinago desde el Huila. No, pero yo no entendí la pregunta, Cástulo. Me perdona, pero es que no entendí la pregunta. Qué pena. Si me la puede resumir muy... Compañero Cástulo. Doctor. Doctor Mauricio, ¿me escucha? Siga. Bueno, mire,
Como usted nos asigna a nosotros los mecanismos de participación ciudadana como Junta de Acciones Comunales a buscar abuelos y abuelas para participar en la postulación de Pilar Solidario, yo siempre visito el enlace municipal que tiene prosperidad social aquí en los municipios de sexta categoría y pude constatar que hay 1.500 adultos mayores inscritos para participar en este programa. Es más, si Colombia tiene 1.103 municipios y San Juan de Betulia lo que tiene son 14.000 habitantes, ¿cuál sería la cuota de nuestro municipio en beneficiarios del Pilar Solidario? Muchas gracias. Bueno, compañero Cáusulo, muy amable. Compañero Oliverto, se prepara Bochica Sur. Muy buenas noches. Los saluda Oliverto Tintinago Vargas, presidente del Consejo del Consejo Consultivo de Planeación de la Comuna 4 de Neiva y integrante delegado de la Federación Departamental de Acción Comunal del Huila. Bueno, primero pues saludar al presidente de la Confederación, Guillermo Cardona Moreno, quien nos acompañó este fin de semana por el Huila y especialmente pues como panelista y conferencista en la segunda cumbre educativa y comunal. Muchas gracias, presidente Guillermo, por ese esfuerzo y por acompañarnos. Segundo, pues... Siga, compañero Oliverto, siga. Compañero Oliverto. Oliverto Tintinago, siga. Oliverto, ¿qué pasó? Siga. Segundo, preguntarle al doctor Mauricio cómo les fue en la jornada que se realizó en Neiva el 13 de septiembre. Por ahí me abordó Santiago Peña y Natalí Quintero, pero pues ya fue como el día anterior y para el otro día. Entonces no alcanzamos a ayudar mucho, pero yo sí los invité para que me acompañaran a la cumbre. Ahí que iba a estar Guillermo Cardona y iba a invitarlos con varios comunales, incluso invité a la presidenta de la Junta del Barrio Bonilla, pero fueron muchos comunales y yo quería acercarlos, darles un espacio pequeño para que saludaran y presentaran, pero no me llegaron el viernes 19 a la cumbre que fue en el recinto ferial en Neiva. Entonces, pues bueno, yo ahí sigo atento. Yo le alcancé a decir a Natalí que fueran, a Santiago Peña, pero pues no llegaron. Y en Neiva, no sé, pues quisiera saber cómo les fue en la campaña del 13. Muchas gracias, presidente Guillermo. A usted muy amable, compañero Oliverto Tintinago. Bochica Sur se prepara Eduardo Olarte. Bochica Sur. Bochica Sur. Eduardo Olarte, se prepara Oscar Bautista. Eduardo Olarte. Buenas noches. Siga. Darles un saludo de feliz día, amor y amistad para todos. Bueno, para el doctor ahí del DPS, acá en Chigoró, gracias a Dios, ya estamos articulando con el compañero Ferney Fricar, como nosotros le llamamos, el encargado de Mutatá y Chigoró. Ya para la próxima semana se va a empezar con las juntas de acciones comunales a la inscripción de los abuelitos. También quisiera pues que por parte del DPS estoy enterado de que se consigue maquinaria para nuestros municipios. El municipio de nosotros requiere de maquinaria amarilla y también sería posible que por ahí de pronto canalizáramos para adquirir algunos vehículos de eso. Felicitarlos a todos, a los comunales de Colombia, darles un feliz día de amor y amistad. Muchas gracias. O sea, muy amable, compañero de Eduardo Olarte. Sigue el compañero Oscar Bautista, se prepara Marcos Suárez. Compañero Oscar Bautista. Oscar Bautista. Oscar Bautista. Marcos Suárez, se prepara Junta de Acción Comunal. Muy buenas noches para todos y todas. Desde acá de la ciudad de San
Marta. Bueno, la pregunta que yo le hago al doctor Mauricio es la siguiente, porque tengo varios adultos mayores que me han comunicado o informado de que a ellos, y para poder a los 80.000 pesos que está dando el gobierno por la edad que tienen. Entonces, la pregunta mía es, si estos adultos mayores están en espera que le llegue el momento para poder subir, ¿por qué no se cogen a todos estos adultos mayores y se van poniendo de una vez ahí que estaban en la sala de espera y empiezan a entregarle su subsidio o su beneficio? Esa es la pregunta. Buenas noches para todos. A usted muy amable, compañera Marta, por su participación. Tiene uso la palabra Junta de Acción Comunal. Se prepara Neil Javier Tapia. Junta de Acción Comunal. Junta de Acción Comunal. Neil Javier Tapia. Se prepara Adolfo Fernández. Neil Javier Tapia. Neil Javier Tapia. Adolfo Fernández. Se prepara Carla Carranza. Buenas noches, muy buenas noches. Siga, siga. Muy buenas noches, ¿cómo están? Es un placer saludarlo desde aquí, desde el sector de Gaira, que es un barrio de Santa Marta, el cual pues tenemos nosotros un año de existencia. No es fácil organizar una junta de acción comunal cuando se presentan muchos intereses. Pero sin embargo, la inquietud que tengo es referente también sobre los adultos mayores, de cómo este proceso sería más fácil o más rápido o ligero, como queramos llamarle. Pues no se cuenta en el sector con muchos, pero hay algunos que no tienen o no cuentan con ese beneficio. Son contados. ¿Qué se podría hacer para que ellos asimilen o lleguen a tener ese beneficio? Esa es mi inquietud. Muy amable, compañero Ley, por su participación. Adolfo Fernández. Se prepara Carla Carranza. Adolfo Fernández, buenas noches. Muy buenas noches a todos y todas, a los comunales de Colombia, al doctor director de Prosperidad Social, y Adolfo Fernández Muñoz, del municipio de Yotoco. Quiero sí hacer aquí pues también algo, doctor, que es muy bueno que esa responsabilidad caiga en los comunales. ¿Por qué? Porque estamos en aras de elecciones y los alcaldes pues aprovechan para hacer esto. Entonces, caso puntual que me sucedió en Yotoco. En Yotoco recibieron un recurso para la salud y todo eso, y a los 8 días ya el alcalde estaba haciendo reuniones para decir que es que el gobierno abandonó el Valle del Cauca. Entonces me tocó a mí intervenirle y decirle, no, señor, un momentico, porque es que el presidente no abandonó el Valle del Cauca, que está tratando de entregarle los recursos, algunos recursos, no todos, vía a juntas de acción comunal, que es diferente. Entonces yo creo que es muy importante, porque esto se presta para que ellos pues vayan y le digan a los abuelitos que, pues que es que hay que votar por él, porque es que él es el que está haciendo la gestión. Casos puntuales que se han sucedido cuando reúnen los abuelitos, porque reúnen los abuelitos, mira, hay que votar por porque este fue el que le dio el recurso a lo abuelo, este fue el que le dio el recurso al discapacitado. Entonces yo creo que yo también me apunto para trabajar duro por mi municipio y esperarlo en mi correo. Muchas gracias. A usted muy amable, compañero Adolfo. Tiene uso de la palabra la compañera Carla Carranza. Se prepara Magnolia Guisao. Carla Carranza. Magnolia Guisao. Se prepara Álvaro Hoyos. Magnolia Guisao. Magnolia. Álvaro Hoyos. Se prepara Javier Lozano. Álvaro Hoyos.
Álvaro Hoyos, Javier Lozano, se prepara Veeduría Ciudadana Yarumal. Javier Lozano. Javier Lozano. Hola, hola. Javier Lozano. Veeduría Ciudadana Yarumal. Veeduría Ciudadana Yarumal. Compañero Franklin Patiño, se prepara Alcira Naranjo. Franklin Patiño. Franklin Patiño. Franklin Patiño. No. Alcira Naranjo, se prepara Roberto Herrera. Sí, buenas noches para todos. Dios los bendiga. ¿Aló? Siga, compañera. Mire, una pregunta es, nosotros en Villavicencio tenemos un grupo de abuelos, pero la mayoría de abuelos viven en las orillas de los ríos y los hijos se fueron para el extranjero y les envían dinero a los números de las cédulas, y esa ha sido una de las falencias más grandes para que los abuelos pierdan las ayudas o no se puedan postular, porque el SISBEN se les eleva de esa forma. Entonces es una información en la que muchas veces no las tenemos por más que quisiéramos ayudar a los abuelos, y ese es algo en lo que nos toca estudiar y mirar cómo los abuelos sueltan ese problema que tienen con los hijos, porque el dinero no llega para ellos sino para otras cosas y ellos pierden las ayudas que les dan acá en Villavicencio. La otra pregunta es, nos gustaría que el ministerio se acercara más a las juntas de acción comunal para poder trabajar. Estaríamos dispuestos, tengo muchos abuelos en unas falencias de salud, digamos de alimentos, el alcalde sí ha estado pendiente con sus cuentos de darles alimentación, de darles todo eso ha estado, pero siguen las falencias de pobreza en cuanto a los que viven a las orillas de los ríos. Eso sería un privilegio que el gobierno les colaborara mucho a ellos con el proyecto que les llega, porque hay abuelos que tienen 7, 8, 9 y 10 años que no les ha llegado el dinero y ellos siguen ahí postulados esperando la ayuda del gobierno. ¿De qué manera se les podría ayudar para que esa ayuda llegue a los abuelos que ya tienen 7 o 8 años postulados y no han tenido la oportunidad del dinero? Muy amable, compañera Cira, por su participación. Tiene uso la palabra Roberto Herrera, se prepara Roberto Michel Lugo. Y cerramos la segunda tanda. Roberto Herrera. Roberto Herrera. Roberto Moisés Lugo. Roberto Moisés Lugo. Rosa Julia Flores. Rosa Julia Flores. Carlos Rodríguez Charcas. Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez Charcas. Compañero Fernando Santa. Sí, Rafa, muchas gracias. Yo tengo 3 preguntas para el doctor Mauricio. La primera, pues, es una felicitación a este gobierno que ha tenido en cuenta a nuestros abuelos subir de 80 a 230.000 pesos. Eso es un logro y hay que reconocerlo públicamente. Eso está muy bien. Los recursos de este año están garantizados. Me cae la duda, doctor Mauricio, ¿cómo van a buscar las fuentes o los recursos para el 2026 y de ahí en adelante? Porque esa duda sí me queda. Y lo otro es, nosotros como organismos de acciones comunales, claro que vamos a hacer la tarea, y más por nuestros abuelos. Cuenten con nosotros y vamos para adelante, Rafa. Muchas gracias. A usted, muy amable, compañero Fernando, por su participación. Doctor Mauricio, voy a pedir 2 minuticos. Vamos a darle uso de la palabra a la plenaria de la Secretaría de Educación de Cundinamarca para que nos cuente un programita que están ejecutando y ya regresamos. Doctora Liliana Sánchez, buenas noches. Doctora Liliana. Liliana Sánchez. Bueno, podemos que llegue. Doctor Mauricio. Doctor Mauricio. Listo, ¿ahí me escuchan ya? Perfecto, sí, señor.
Sí, digamos, creo que más o menos las preguntas redundan sobre los mismos temas que ya hemos tratado. Hoy hay una metodología de medición de la pobreza en Colombia, que en términos generales llamamos SISBEN, que nosotros creemos que es insuficiente hoy para poder identificar a los abuelos y las abuelas que están en extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad, precisamente porque hay subregistro de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Muchos de ellos salieron de las bases de datos, dependen de alguna ayuda, incluso de alguna remesa, de algún apoyo que reciben de algún familiar. Y entonces, pues al final, pues como tienen poco espacio de relación institucional, pues no están vinculados a esas bases de datos. La tarea que tenemos es esa, sincerizar, si se me permite la palabra, o sincerar, creo que es sincerar, sincerar la realidad y la estadística de nuestros abuelos y nuestras abuelas en Colombia. El universo es más o menos unos 4 millones. Consideramos que hay que encontrar. De ellos, creemos que en esta condición de extrema pobreza, pobreza vulnerabilidad, más o menos hay unos 3 millones. Eso también nos lo dirán los datos, en la medida en que podamos avanzar en la búsqueda y poder saber cuáles son los 3, cuántos, los 3,1, los 3,2, etcétera, para poder tener un dato mucho más exacto. Esa es la tarea de búsqueda, por eso es importante buscarlo. Y por supuesto, encontrarlos para poder resolver un problema y de poder traer, si es SISBEN, será SISBEN, y ampliarlo, o a los mecanismos de focalización que establezca el gobierno nacional para la implementación del pilar solidario, de acuerdo a cómo está establecido en la ley pensional de Colombia. Así que esa es una tarea. Si uno va solamente a los que ya están en SISBEN, pues sí, hace la tarea hasta un pedacito, pero le falta otro, los que no están, los que están por fuera, los que no llegan al registro. Y es ahí donde tenemos que trabajar para avanzar en esta lógica. Yo le he pedido a nuestros gerentes y a nuestras gerentes regionales que vayan a todos los espacios donde nos inviten, porque esta es la tarea prioritaria, esta es una tarea prioritaria del gobierno nacional, del señor presidente de la República. Y entonces, si los invitan y no van, le voy a preguntar a la doctora Natalie qué fue lo que le impidió asistir a la reunión de las juntas, a la convención comunal del Huila, a que nos cuente por qué no pueden ir a esas cosas tan importantes. Pero claramente nuestros gerentes regionales tienen la orientación de ir a los espacios a los cuales sea posible que nos ayuden, porque esta es una tarea muy grande que no podemos hacer solos y solas. Yo por eso vine acá, por eso aquí está gran parte de nuestro equipo, por eso aquí están varios de nuestros gerentes regionales, para que a través, digamos, de ellos y de ellas, podamos ampliar esta tarea, podamos ampliar esta tarea de búsqueda, y es muy importante que trabajemos de la mano. Yo comparto lo que dijo alguno de ustedes, ya que no alcancé a nombrar el nombre, pero los comunales son vitales en esta tarea y en muchas otras. Hablaron de otros temas de los cuales no voy a hablar hoy porque no es el espacio, pero hay más temas por los cuales tenemos que hablar con los comunales. Infraestructuras cortas, placa o huellas, centros comunales, centros vida, centros de atención a adultos mayores, centros de atención a jóvenes. Ya hablaremos de esos temas, porque por supuesto que también tenemos una agenda mucho más amplia. Este es solamente uno, y por supuesto les agradezco muchísimo el tiempo que han destinado para esta conversación. Y hoy hay un formulario, el RIT, ese RIT que están copiando acá a nuestros queridos colegas del equipo de Prosperidad Social, por favor. Ese es el que hay que llenar y con ese nos vamos. Ya contrastaremos los datos, ya buscaremos las metodologías que nos permitan identificar la manera de integrar las bases de datos y a partir de ahí poder llegar a la población que tiene que materializar el derecho. Doctor Mario, díganos cómo. Por favor, compañeros, respetemos. Siga, doctor Mauricio. Porque aquí no tenemos. Silencia esa entonces señora. Los viejos no tienen. Por favor, silencien, no. Y los niños. Bueno,
No, Los niños por tampoco favor, se compañeros. registran porque estamos en extrema. Doctor Mario, díganos. Señora, por favor, Está respete. interrumpiendo ahí, hombre. Mire, ahorita le pido el favor aquí está Iván, que tome el dato de la señora, para que no tenga que saltarse la palabra y la atendemos. No, para que todos despertemos. ¿Qué hacemos si no sabemos? Pues si hay una ronda de preguntas y se hizo y la estamos contestando. Entonces, continúo. Rafael, no se puede bloquear. Estamos en la tarea de identificar uno a uno esos abuelos y esas abuelas, y estaba diciendo que para nosotros las juntas comunales son claves, no solo por este tema, sino porque tenemos más temas. Pero ustedes son los que están en el barrio, son ustedes los que nos pueden ayudar a buscar. Hay otros aliados, el tendero, la tendera, queremos llegar allá para que nos ayuden, los centros de atención de los adultos mayores para que nos ayuden también en esta búsqueda. Esta es una tarea de país, y ahí tenemos que trabajar todos para llegar a 3 millones de abuelos y de abuelas sobre los cuales tenemos que trabajar y sobre los cuales habrá que hacer un gran debate técnico en Colombia, de manera que logremos identificar, sincerar los mapas de pobreza extrema, de vulnerabilidad de nuestros adultos mayores en Colombia a partir de los 60 años, mujeres, 65 años hombres, para implementar la ley. Y hoy empezar a ampliar la transparencia con las personas que ya hacen parte del programa. Quiero ratificar un dato adicional con una de las preguntas que ustedes hicieron. Si yo estoy en una lista de espera hace 8 años y no recibo ningún beneficio, yo he planteado este criterio, y lo digo un poco sabiendo cómo es el Estado colombiano, conociéndolo. Yo creo que si uno está confirmado en la lista, mejor dicho, yo creo no, si está seguro que la persona está en la lista de espera de Colombia Mayor, no tiene que inscribirse. Si la persona recibe hoy las transferencias de Colombia Mayor, no tiene que inscribirse, ya tenemos esta base de datos. Alguien me preguntaba acá por los que están en lista de espera del municipio, no tiene que inscribirlos porque ya están en esa lista de espera. Pero si usted se inscribió hace 8 años o 10 años, sí corremos el riesgo de que de pronto ya no esté en esa base de datos, no lo sabemos, entonces inscríbase, que igual se va a hacer el cruce de datos, no pierde nada llenando el formulario del RIT. Y de esa manera, cuando lleguen los datos, cruzamos, pues si está en la lista de espera, pues tendrá las características que ya explicamos de que este mismo año se amplíe el bono pensional a toda la población. Porque es que la lista de espera en Colombia son más o menos 7.000 ancianos, 7.000 abuelos y abuelas. Y hoy cubrimos 1.2, ahí van casi 2 millones y vamos a ir por 3. Así que obviamente los que están en lista de espera pues también serán incluidos en esta política de 3 millones de adultos y adultas mayores que este año deberían recibir, al menos la primera vez, la transferencia de la renta básica solidaria de 230.000 pesos. Pero la lista de espera no es suficiente. Por fuera de la lista de espera hay al menos otro 1,5 millones de abuelos y de abuelas que no llegan, porque es tanta la condición de precariedad que ni siquiera están en las bases de datos oficiales. Por eso hay que buscarlos. Por eso hay que salir a hacer la campaña entre todos y todas para que lleguen todos nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y dejo ahí con el mayor agradecimiento al equipo de la Confederación Comunal, a su junta directiva, a su presidente, al equipo del Observatorio Comunal. Muchísimas gracias por permitirme estos minutos, estos micrófonos, a todos los asistentes y las asistentes, al equipo de Prosperidad Social que atendió a esta convocatoria. Les pido que vuelvan a poner ahí el enlace del formulario, porque ese es el único formulario al cual, si ustedes lo tienen a la mano, lo tienen en su celular, nos pueden ayudar fácilmente a hacer la incorporación. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas. Sin ser más, los dejo y me retiro pacíficamente. Doctor Mauricio, un segundito, entonces, gracias, mil gracias por estar aquí. Vamos a realizar una asamblea ya de delegadas y delegados y de presidentes de las federaciones el jueves, quienes estén aquí, que nos acompañen para mirar cómo le ponemos más orden. Vamos Señor Guillermo, por favor, denos la palabra. Espérenme un momentico. Vamos a masificar la distribución de esta dirección que está aquí
Y bueno, creo que seguiremos hablando con su equipo. Esperamos que alguien de su equipo nos acompañe en la reunión, o si usted puede, doctor Mauricio, el jueves a las 6, a reunión que hagamos ya para seguir este proceso. Repito, nosotros como Confederación no tenemos ningún interés de intermediar, que quede claro, solamente que accedan a la información. Aquí está colocada la información. Reitero, en la página de Facebook del Observatorio Comunal está la información. En la página referendoconstituyentecomunal.org está la información. O si no, en el link que le llegó, y que es lo más fácil, en ese link allí, después del link de ingreso, el segundo que hay allí, después de donde dice reenviar, está el link también. Entonces, lo que hemos buscado en es que se acceda a la información directamente. Directamente, lo que hacemos como observatorio es simplemente divulgar información y ser un punto de enlace de todas estas políticas buenas para las comunidades. Nosotros como Confederación seguiremos aquí, como Observatorio Comunal seguiremos aquí. El doctor Mauricio se va. Muchas gracias, doctor Mauricio. Y Rafa, siga usted con el orden que tiene, entonces seguiremos aquí nosotros